Tengo... Andrés me iba a pedir una plata porque quería que dice papá. Hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. Chicos, qué pena la tardanza, pero hay problemas de conectividad en la universidad, con un fallo aquí de energía. Entonces no sé si la clase suene intercortada o si se vaya a caer de cuando en cuando. Entonces vamos a tratar de desarrollar las actividades como tal que se tienen planeadas. Si cualquier cosa se llega a caer o hay demasiada intermitencia en la presentación de los videos o mientras estamos desarrollando la clase, pausamos hasta allí y yo les comparto la grabación del otro grupo que sí tuvo buena conectividad. ¿Listo? El día de hoy vamos a terminar de hacer un barrido general de todos los temas que tenemos para la próxima semana, que vamos a tener nuestro parcial del segundo corte. Ya la próxima semana solamente nos conectamos para desarrollar este parcial, no tenemos nada más que hacer. ¿Listo? Entonces el día de hoy es una explicación general de dos conceptos principales que se trabajaron en este nivel. ¿Cuáles fueron? ¿Quién me recuerda los dos temas principales que vimos a lo largo de este corte? ¿Quién se acuerda? ¿Ni idea? Hoy vamos a mirar la revisión del segundo condicional, de lo que es el second conditional, cómo es que cómo funcionaba el condicional, qué debíamos tener en cuenta. Vamos a revisar un poco lo de los comparativos y los superlativos, que fue otro tema que trabajamos. Y finalmente vamos vamos a revisar el tema de los verbos modales. Cada uno de esos modales, cuál fue la distinción, cuál fue la diferencia entre cada uno de ellos para tenerlos claros. Bien, eso es lo que vamos a realizar y desarrollar, si el internet nos permite, en esta sesión. La próxima semana el parcial, recuerden, ayer en el parcial estamos hablando de el 17.5% del corte. No dejen de hacerlo. Si tienen alguna inquietud o tienen algo que les hizo falta revisar, por favor déjenmelo saber para poder revisar el tema y poder trabajar. Entonces, empecemos con estas dos horas de tutorías. Los escucho. ¿Qué inquietudes han tenido a lo largo de estas 3 sesiones que hemos tenido, 4 sesiones con la de hoy? ¿Cuáles temas han entendido bien? ¿Qué otros temas no han entendido para poder trabajar con ello? Los escucho, los leo. Chicos, por ahí Verónica tenía el micrófono activado ahorita. What happened? So dice el must y el have to. Sí, Marlon, listo. Vamos a revisar ahorita unas gráficas que ya desarrollé con el otro grupo para poder tener en cuenta y presente todo esto. Y vamos a entender exactamente el uso de cada uno de ellos y cómo transformarlos. Vamos a empezar con la gráfica que desarrollé de los comparativos y los superlativos. Entonces, recuerden que los adjetivos en general son pequeñas palabras, son cualquier palabra que me describe a una persona, a una cosa o a algo, ¿sí? Tranquila, Verónica, no te preocupes, que aquí estamos en lo mismo. El internet ha estado muy malo el día de hoy porque han habido lluvias y hubo un problema con un transformador aquí cerca. Entonces,
No te preocupes, vamos a tratar de desarrollarlo lo que nos permita el Internet hacerlo. Una oración con un adjetivo nos está hablando de una característica, una cualidad de algo de esa persona o ese objeto que estoy describiendo. Entonces, por ejemplo, aquí abajo digo, Marcela es pequeña, Marcela es short, hasta lo negrito, es una oración normal, descriptiva. Estoy describiendo a la persona. Marcela es pequeña, punto. Pero resulta que yo puedo generar comparaciones entre las personas o las cosas, o también puedo hablar de lo que es lo máximo, de lo que es el top entre un grupo establecido, sea personas o sean cosas. Vamos a empezar a revisar los comparative adjectives. Estos comparativos los vamos a ir revisando a la par que los superlativos para que se vayan dando cuenta que las reglitas o las estructuras son las mismas, solamente que cambiamos el contexto o la situación. Recuerden que cuando hablamos de un comparativo estamos diciendo que algo o alguien es más o es menos que otra persona u otro objeto. Mientras que con los superlativos estamos hablando que esa persona o ese objeto está por encima o por debajo de todas las cosas. Una primera regla que me dice para hablar de los comparativos y los superlativos es que yo debo hacerle un pequeño cambio al adjetivo que voy a usar. Y vamos a empezar a hablar de los adjetivos monosílabos, aquellos que terminan aquellos cuya pronunciación será de una sola vez. Eso es monosílabo. Recuerden que en inglés las sílabas y todo se desarrollan es por pronunciación, no tanto por la escritura. Entonces, cuando yo quería comparar a alguien o a algo con un adjetivo monosílabo, lo único que yo debía hacerle a ese adjetivo era cambiar ese adjetivo agregándole una E y una R al final. Y esa E y esa R significarán más. Entonces, cuando decíamos Marcela y shorts, estábamos diciendo que Marcela es pequeña, listo. Pero al decir Marcela y shorter, ya estamos diciendo que Marcela es más pequeña. Y ya con eso tenemos una comparación que llamamos comparación indirecta. Las comparaciones indirectas es agregarle esa ER al adjetivo y se llaman indirectas porque estoy diciendo que esa chica, o esa persona o esa cosa son más pequeñas, pero no especifico respecto a quién o no escribo en comparación con quién o con qué otra cosa más. Por eso se llaman comparaciones indirectas. Pero si yo utilizo esta palabrita than y digo la otra persona o el otro objeto con el cual yo estoy comparando a esa primera persona o objeto, ya ahí estamos hablando de una comparación directa. Y ojo, acordémonos que es la palabra than. No es what, ni es that, ni es ninguna otra. Es esta la palabrita que nos ayuda a crear esta comparación entre un objeto y otro, entre una persona y otro. ¿Vamos bien hasta ahí? Ahora, dentro de esta misma situación, dentro de esta misma regla, la regla nos dice, ojo, que hay ciertos monosílabos que terminan en una sola vocal y una sola consonante. Cuando eso pasa, como en el caso de la palabra big, que miren, big, es una monosílaba, se pronuncia de una sola vez, big, y tiene una sola vocal y tiene una sola consonante al final. ¿Qué me dice la regla? Antes de poner la ER, duplique esa consonante que ve al final para que pueda tener una estética mejor al momento de escribir. Ojo que esto es para escritura, no tanto para la pronunciación, porque la pronunciación no cambia realmente.
digo big, bigger, y no pasa nada si es con una o con dos sílabas, perdón, con dos consonantes que la esté pronunciando. La pronunciación es la misma, lo que cambia es la escritura. Esta misma regla la vamos a tener cuando hablamos de los superlativos. Pero en los superlativos estamos hablando de que es lo máximo, de que no hay una comparación con nadie. En este caso, en vez de poner ER al final del adjetivo, lo que yo voy a poner es una EST. Pero viene otro pequeño cambio, otra pequeña modificación, y es que debo anteponer el artículo da a ese adjetivo. Entonces aquí la estructura es da, adjetivo y EST. ¿Por qué el da aparece aquí en este momento? Porque estamos hablando de un objeto que va a ser un top, algo específico, lo máximo sobre cierta situación o cierta cosa. Entonces, por ese motivo es que debe aparecer y tenemos que poner el de. Marcela es de shortest. Marcela es la más pequeña. Es ella la única pequeña, bien sea en el salón, en la oficina, en donde yo esté haciendo la descripción. Chicos, ¿me están escuchando bien? ¿Sí me escuchan? Es que aquí en el retorno siento que sueno atrancado. No sé. Listo. Y la misma reglita que estábamos hablando del monosílabo también aplica acá. Entonces, miren, una vocal, una consonante, duplicamos la consonante antes de poner la EST. Esa es la primera regla que tenemos cuando hablamos de comparativos o superlativos que se refieren a una sola sílaba. ¿Listo? Ahora aquí, cuando hablamos de superlativos, no vamos a utilizar el artículo than, no vamos a utilizar esa conjunción, porque aquí no podemos hacer comparaciones, aquí no comparamos, aquí estamos hablando de lo máximo, del top. Y esta es la regla número 1. Hay adjetivos que tienen dos sílabas y que terminan en Y. A estos adjetivos les vamos a aplicar la siguiente transformación, y es que esa transformación me dice, ojo, ¿qué deben hacer en este caso? Ustedes ven la palabra con Y al final, van a borrarle esa Y y le ponen es una I latina antes de poner la ER. Entonces, si digo Carla is pretty, Carla es bonita, puedo decir Carla is prettier, Carla es más bonita. Nuevamente, una regla que tiene que ver con la escritura, porque pues en pronunciación nadie va a saber si usted lo dijo con Y o con I latina, right? Prettier, prettier, suenan igual. ¿Good? Pero está la regla. Hay una cierta cantidad de adjetivos que son de dos sílabas. Miren, pretty, hungry, thirsty, angry. A esos adjetivos que terminan en Y, se les quita la Y antes de poner la ER. Y esa Y se transforma en una I latina. Period. Nada más que hacer. Hombre, que aquí en los superlativos hacemos la misma cosa, pero nos acordamos de poner el the antes del adjetivo y ahora es IEST al final. Miren. The prettiest, the hungriest, the thirstiest, the angriest. Ahorita les explico este de most y de most. Esta es la regla número 2. Get. Cuando hablamos de adjetivos que tienen más de dos sílabas, 3, 4 hasta más, ya no vamos a hacer ninguna transformación dentro de la palabra, sino que vamos a poner la palabrita more antes del adjetivo. Vean, Miguel es intelligent. Intelligent tiene 1, 2, 3, 4. Intelligent, 4 sílabas. No puedo decir intelligenter. Debo decir Miguel is more intelligent.
Mary is beautiful, tiene 3 sílabas. Beautiful, 3 sílabas. Decimos Mary is more beautiful. Y si queremos compararlo con alguien más, decimos than. More beautiful than Diana, for example. Con los superlativos ya no decimos more, sino decimos the most, más el adjetivo. Miguel is the most intelligent, el más inteligente. Mary is the most beautiful, la más hermosa de un grupo o de una selección. 3 reglas, fácil. Pero ¿qué pasa aquí con este? Si se dieron cuenta, con las palabritas de Y, tenemos también que podemos decir, por ejemplo, dogs are more angry o decir dogs are angrier. Y ambas oraciones van a estar bien. Dogs are angrier o dogs are more angry. Cualquiera de las dos funciona. Porque resulta, chicos, que estas palabras que vimos, que terminan en Y, hacen parte de un grupito de palabras que debemos memorizarnos, que ustedes las tienen en su PDF, el que estudiamos la vez que vimos este tema, que nos dicen que ellas pueden ser escritas de cualquiera de las dos reglas. O bien le pongo IR o bien le pongo el more. Pero ojo, o yo digo dogs are angrier con terminación de esta forma, o decimos dogs are more angry, anteponiendo la palabra more. Pero lo que no puedo hacer es decir dogs are more angrier. No puedo utilizar las dos reglas al tiempo. Y lo mismo sucede con los superlativos. Con los superlativos yo puedo decir the most pretty o decir the prettiest. Pero no puedo decir Carla is the most prettiest. O ponemos una cosa o ponemos la otra, pero las dos no van ahí. ¿Qué? Y chicos, esto es lo que debemos aprender sobre los adjetivos comparativos y superlativos. Ahora, para finalizar, tenemos un paquetico de 3 palabras que es otro extra de palabras que debemos aprender porque son adjetivos irregulares, es decir, ellos no siguen ninguna de estas 3 reglitas que vimos, ni hacen parte tampoco de ese paquetico de palabras que podemos usar con uno o con el otro. Estas 3 palabras tienen una palabrita diferente para hablar de su comparativo y de su superlativo. Good, que es bueno, pasa a ser better, más bueno o mejor. Y en el superlativo, lo mejor o el mejor, the best. Bad, malo, pasa a peor, worst. Y el superlativo, the worst, lo peor. Y far tiene 2 que yo les dejé de tarea que investigaran, ¿cierto? Que averiguaran el farther cuándo era y el further cuándo era. El superlativo será the farthest and the furthest. Y estos, chicos, no las tenemos que aprender. ¿Right? Y ese era todo el tema de los adjetivos. ¿Tienen alguna duda acerca de este tema? So, any question? ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? Nothing? Ok. Antes de continuar con los modales, que es el siguiente tema, lo mismo. Revisemos este pequeño ejercicio. 2 minutos mientras consigo un vaso con agua. Revisen allí la formación del elefante, el cocodrilo, el león y regálenme un comparativo y un superlativo, no más. Una oración en comparative y una en superlative, no más acerca de ellos 3. Hagámoslo. Un comparative, un superlative.
¿Listo, chicos? So, los leo, los escucho. One comparative and one superlative about the picture that you're watching. So aquí dice Angie, the elephant weighs much more than the tiger. Ok, pero no me estás haciendo un comparativo con adjetivos, Angie, revísalo por favor. Elephant is older than crocodile. Okay, los elefantes son más viejos que los cocodrilos. Elephant is the biggest animal, el más grande, pero marlon, eso ya corregiste ahí mismo. Bien. Now, tú, Angie, estás diciendo que los elefantes pesan más que los tigres, pero no me utilizaste el adjetivo para decir más pesado que. ¿Cómo utilizamos ese adjetivo? El adjetivo es heavy. Heavy. Entonces, ¿cómo corregirías tu oración? Ahí te escribí en el chat el adjetivo correcto. Heavy. Porque es que el verbo no lo puedo modificar. El verbo es weigh, pesar. Entonces, ¿cómo quedaría con el adjetivo que es heavy, pesado? Jessica, the lion is more faster than the elephant. Hay un pequeño error. ¿Te acuerdas que dijimos que o ponemos more o ponemos er? Pero las dos cosas al tiempo en una oración no pueden haber. Entonces, ¿cómo corregirías esa oración? Corrígela. Si ven que hay detallitos que hay que tener en cuenta, chicos, hay que estar pendientes porque podemos decir, sí entendimos, pero hay que leer, hay que analizar bien. Leamos acá. The lion is faster. Muy bien, Jessica. The lion is faster than the elephant. No podemos decir more fast porque fast es un monosílabo al que no se le puede aplicar la regla binaria, ¿cierto? De que los dos se podían. No. Este es solamente con ER, perdón. Faster. Bien, chicos. So, let's continue working on the next thing. Now, lo siguiente que vamos a mirar hoy son los comparativos entre los verbos modales. Resulta que los verbos modales tienen varias cositas que debemos detallar, ¿sí? Vamos a observar un video donde van a aparecer todos estos que están viendo en pantalla y donde vamos a generar las comparaciones que tienen ellos en positivo y en negativo. Bien, en el video vamos a ir viendo lo positivo y yo ahorita les explico las partes negativas. Entonces vamos a observar el video, vamos a prestar atención acerca de lo que nos dicen y continuamos. Let's have a look. Anuncios. Final section, modals revision. Me dicen cuando escuchen el video. Permission. Advice. Obligation. Possibility. So, chicos, tenemos varios modales, verbos modales, que su palabra, que quiere decir que modifican la forma en cómo yo hago una acción, por eso se llaman verbos modales, porque modifican la acción. Angie, the elephant is heavier. Heavier, esa es la forma correcta. No podemos decir el more porque el elefante pesado más que el tigre. Entonces, no, ese more lo metemos dentro de la palabrita y decimos heavier, right? O podemos decir more heavy o podemos decir heavier. Cualquiera de las dos se puede, porque acuérdate que esos adjetivos que terminan en Y tienen esa dualidad. ¿Listo? Pero ojo con la escritura. Now, continuemos acá. Tenemos varios verbos modales que cada uno sirve para algo en específico. Tenemos modales que nos van a servir para hablar de nuestras habilidades, de lo que yo soy capaz, permisos, consejos, obligaciones y posibilidades o chances en la vida. Right? Vamos a mirar cuáles son y cómo es que funcionan. Can, could. David can speak 3 languages. He could speak fluent French when he was 5.
can, could, or may. Can I sit in that chair, please? Could I open the window? May I borrow your dictionary? Fijémonos bien acá, chicos, fíjense, can y could nos sirven para hablar tanto de habilidades como de permisos. Y tenemos uno nuevo que no lo han visto ustedes, que se llama may, que lo van a ver más adelante, pero acá se los explico de una vez. Miremos acá la fichita. ¿Qué pasa con estos modales? ¿Cómo es ese cuento? ¿Por qué can y could aparecen al mismo tiempo? Vamos a prestar atención primero que el could, chicos, y el can se pueden utilizar para hablar de presente. Can es una forma normal para hablar con los amigos, con la familia, para decir que yo tengo un permiso o que tengo la habilidad de hacer algo. Y yo digo una oración como I can dance y no pasa nada. Pero si quiero ser más formal en mi presente, yo digo con el could. I could dance with you. Yo puedo bailar contigo. I could dance with you. Podría o puedo bailar contigo. Listo, no pasa nada, ¿cierto? El can y el could se pueden utilizar para hablar de presente cuando nosotros nos referimos a una habilidad o a un permiso. Miren aquí, David puede hablar 3 idiomas. David podría hablar francés. Ambas representaciones pueden ser en presente, solo que el could es más decente, más formal, para hablar de habilidades, para hablar de permisos. Cuando dice que David puede hablar 3 idiomas, quiere decir que él tiene la capacidad de hacerlo o que le dan permiso en la clase de poder hablar en los 3 idiomas. Ese es el significado del can y el could. Pero ahora resulta que el could hay que tener mucho cuidado con él porque el could puede usarse tanto en presente como en pasado o en futuro. Y yo no solamente puedo hablar de que tengo la habilidad o el permiso en mi presente, sino que lo tuve en el pasado o lo tendré hacia el futuro, usando el modal could. ¿Y cómo hago para identificar que ese could significa presente, pasado, futuro? Pues chicos, en el presente va a tener expresiones de tiempo que me representan el presente, como el ahora, como en este momento, como hoy. Si vamos a hablar del pasado, pues va a tener time expressions, expresiones de tiempo que me llevan al pasado, como yesterday, como ago, como last. Y si hablamos de él en el futuro, pues vamos a tener una expresión de tiempo que me lleva al futuro, como tomorrow, como next. Pero entonces entendamos desde ahora que el modal could me puede funcionar para cualquiera de los 3 tiempos verbales. Y en cualquiera de los 3 tiempos verbales va a ser un verbo modal que está representando algo formal que puedo, pude y podré hacer. ¿Claro la idea? Now, tenemos a ese otro llamado may, que vieron allá. El may representa un chance de poder hacer algo. No es tanto como que tengo el permiso, sino como que tengo la oportunidad de hacerlo. Es diferente tener un permiso a tener una oportunidad de hacer algo, ¿cierto? Por ejemplo, ustedes pueden dejar de venir a las clases de inglés porque tienen el permiso de mi parte, porque yo les digo, no necesitan conectarse sincrónicamente a la clase. O, pues, por la parte del chance, de la oportunidad, por el hecho de que nadie les está mirando si ustedes están o no están entrando a la clase de inglés. ¿Sí ven? Entonces, si yo digo I can dance, estoy diciendo que puedo bailar porque tengo la habilidad, porque tengo el permiso. Pero cuando ustedes lean que digan she may dance, ella puede bailar,
que no quiere decir que le están dando permiso ni que tienen la capacidad de hacerlo, sino que tiene una oportunidad de hacerlo, tiene una oportunidad de bailar. Ese es el modal may. Estamos hablando de que puede porque tiene un chance de hacerlo. Good. Y estos dos se manejan en presente y a veces esos dos se manejan indiscriminadamente en presente de la siguiente forma. El can para hablar informalmente con sus familiares, amigos, y el may para hablar de forma formal, de forma decente, por decirlo así. Y tenemos el could y el might, que ambos chicos, al igual que el could, la palabrita might también puede representar pasado, presente o futuro en referencia a las oportunidades que yo pueda tener. Y ese might también se usa para hablar de forma formal, de forma decente, más elegante, por decirlo así. ¿Qué? Entonces ahí tenemos los primeros tres verbos modales, el can, el could y el may. E incluso el cuarto, el might. Ese may y might lo van a ver en otro nivel, pero de igual manera ya van sabiendo un concepto básico del uso de ellos, que sirven para hablar acerca de chances o permisos que tengo, de oportunidades que tengo de hacer algo. ¿Listo? Como todo en la vida, hay cosas que se manejan en positivo y negativo y tienen conceptos diferentes. Si nos dimos cuenta, can y could, al igual que el might o el may, en positivo tienen una comanda, una instrucción que es hablar sobre la habilidad, hablar sobre el permiso o del chance que tiene esa persona de hacer una acción, ¿cierto? Pero pasa que en negativo tienen otro significado. ¿Y cuál es ese otro significado? Estamos hablando de discapacidades, de prohibiciones y de no oportunidades de hacer algo. Entonces, cuando ustedes ven estos modales en negativo, que can se escribe can't, o incluso puedo escribir cannot, acuerden que se escribe pegado así como lo ven, cannot, o couldn't, estoy hablando de que o no tengo el permiso o no tengo la capacidad de hacer algo, o me prohibieron hacer algo, o no tengo la oportunidad de hacerlo. Por eso cuando digo I can't swim, me está diciendo de que puede ser que no sepa cómo nadar. O de pronto si me dicen she couldn't go out, ella no pudo salir, es porque sus papás se lo prohibieron. O si dice they couldn't finish the job, es porque no tuvieron el chance o la oportunidad de hacerlo. ¿Qué? Aquí no les voy a meter el may ni el might para no embolatarlos un poco más. Solamente lo vamos a manejar en positivo, que ya después en los niveles superiores lo van a ver. ¿Qué? Vamos bien hasta el momento con el modal can y el could. ¿Todo clarito? Well, let's continue with the video. Sigamos ahí con el video. Should. You should visit your dentist at least twice a year. You should try to lose weight. Must or have to. I must memorize all of these rules about tenses. You have to take off your shoes before you get into the mosque. Now, ahora vamos a analizar al should y al must. Chicuelos, resulta que el should y el must, al igual que el have to, tienen una connotación distinta, ¿cierto? Cuando hablamos con should,
nos están hablando de un consejo. Yo le estoy diciendo a la persona, ven, te aconsejo esto. You should take a shower. Tú debes bañarte. Te estoy aconsejando, no lo tomes a mal. ¿Cierto? Le doy el consejo a la persona. Tú deberías bañarte. Deberías es la traducción correcta al español. Pero a veces traducen como debes. Hey, tú debes hacer esto. A modo de consejo, no le estoy diciendo nada más. Él verá si lo hace o no lo hace. Pero ya... Si lo que yo quiero es recordarle a esa persona que tiene una obligación con él mismo, yo utilizo el modal must, que ese modal must en español también traduce tú debes o tú deberías. Pero ¿en qué se diferencia el should del must? Y aquí ojo con las diferencias. El should es de consejo. Usted verá si toma el consejo o no. Pero el must no es un consejo, es una obligación escondidita por debajo de cuerda. Yo lo que le estoy diciendo a la persona con must es que se acuerde que tiene un deber con él mismo para cumplir. No conmigo, no con el mundo, un deber con él mismo. Entonces, esta es una de las primeras diferencias que debemos tener, muchachos. Should, consejo. La persona verá si lo hace o no. Must, deber, obligación interna con él mismo. Y ahora viene la otra diferencia, que es el must en contraposición del have to. You must take a shower. Le estoy recordando a la persona que se bañe, ¿cierto? Pero él verá, es un deber con él mismo. Si no lo hace, ya es cuestión de él. Pero es diferente que yo llegue y le diga a esa persona, Carlos Andrés, you have to take a shower. Es que tiene que tomar la ducha, tiene que bañarse. Cuando yo utilizo el have to acá en esta situación, ya no solamente le estoy recordando que es un deber, sino que es una obligación porque alguien más lo está obligando a que haga eso. Bien sea en este caso del ejemplo, la mamá que le dice, si no hace eso, le voy a dar su rejazo. Si no se baña, entonces va a pasar esta cosa. Si no se baña, tiene una multa en la casa. Algo. Esa es la diferencia entre el must y el have to cuando hablamos de obligaciones. El must, la persona verá, es un deber con él mismo, no con el mundo. El have to es un deber con los demás, es una obligación, porque existe una ley, porque existe unas reglas que esa persona tiene que cumplir. Good. ¿Listo? ¿Sí entendimos aquí? ¿Quién era el que estaba preguntando? A ver. ¿Quién era el que me estaba preguntando? A ver, que se me estanca acá y no me deja ver. A ver, a ver, a ver. Marlon, ¿entendiste entonces la diferencia? Que era entre el must y el have to. Listo. Ahora, un detallito. Fíjese bien que en todos los anteriores modales, con el can, con el could, con el may, con el might, con el should, con el must, con todos ellos, ¿qué hacíamos nosotros con el verbo? Nada, ¿verdad? Ni el modal cambiaba, ni el verbo cambiaba. Por eso en esta ocasión por aquí yo les puse con she, por acá. Yo decía, I can dance, o yo puedo decir, she can dance, I may dance, she may dance. Los modales no cambian, no se conjugan y no permiten que el verbo se conjugue tampoco. No pasa nada con ellos ahí. Pero dentro de esos modales tenemos al have to y este have to sí debe cambiar. Entonces todos los que vayan a ver en estas gráficas que están con este colorcito verde es porque van a tener que cambiar a la tercera persona. Es decir, cuando hablamos de he, de she y de it, ¿cierto? Entonces cuando yo digo que ella tiene que bañarse, ya no digo she have to, sino she has to. She has to take a shower. ¿Listo?
Entonces tengan muy presente esto que have to, dentro de todos los modales que vamos a ver hoy, es el único que cambia a la tercera persona. Todos los demás no. A los otros demás no les pasa nada, no tengo que hacerles absolutamente nada. ¿Listo? Sigamos con ahora las contrapartes. Ya vimos los positivos. Recuerden que en negativo tienen otro significado, ¿cierto? Y se acuerdan que el should era un consejo en positivo. Hey, tú deberías visitar al doctor. Hey, tú deberías intentar perder peso. Dejemos de normalizar la gordura. La gordura no es normal. Muchas personas que creen que ser gordos está bien, no, porque esos son problemas de salud, tienen problemas de corazón, de todas esas cosas. Entonces, you should, pero le decimos a la persona, hey, you should, tú deberías. No te estoy diciendo nada malo, te estoy dando un consejo y tú verás si lo tomas. You should, tú deberías intentar perder peso. Pero este should, cuando lo vamos a utilizar en negativo, ya no significa un consejo, ya se vuelve una advertencia, que es diferente, ¿cierto? Es diferente que yo le aconseje a alguien hacer algo a que le advierta, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá, she shouldn't go out tonight. Ella no debería ir esta noche. No debería salir por la noche. Eso suena como advertencia, ¿cierto? Oye, no deberías hacer eso, ¿right? Dáleme un segundito, chicos, voy a responder aquí una cosita a una coordinadora, ya vuelvo con ustedes. Listo, chicos, continúan, qué pena con ustedes. Entonces, listo, lo que les decía, miren que ya con el should en negativo ya no le estoy aconsejando a la persona, le estoy advirtiendo que si esa persona no hace lo que se le pide, va a tener una consecuencia. You shouldn't go out, no deberías salir, no debes fumar, no deberías tal cosa, right? Pero ahí se me alcanza a confundir con el mustn't, porque resulta que el mustn't también suena como advertencia, pero acordémonos que el mustn't es una prohibición. Mustn't, que se escribe de esta forma, acuérdense que es TNT, porque muchas veces se comen la T por hacer la contracción y no es M-U-S-T-N apóstrofe T, mustn't. Ahora, mustn't significa no debes, porque te lo prohíben. Y el shouldn't es no deberías, porque te lo advierten. Pero este mustn't se me va a confundir a veces con el can't o con el couldn't, ¿cierto? Porque ese mustn't es como, hey, no debes fumar acá, y eso suena como a no puedes fumar acá, ¿cierto? Entonces ustedes dirán, profe, ¿en qué se diferencia decir can't o couldn't en contra del mustn't? Chicos, el nivel de seriedad en el asunto. Párenle bolas, presten mucha atención con el mismo ejemplo. Miren, tenemos a she shouldn't go out. Yo le dije a la pelada, oiga, no se huele, no se vaya en la noche, no debería irse por la noche porque algo le pasa. Usted verá, se lo estoy advirtiendo. Listo, hasta ahí no pasó nada, dije shouldn't.
y llegan ellas, unas amigas y le dicen, Marcela, you couldn't go out tonight. ¿Recuerdas que no puedes irte esta noche? Con ese you couldn't o you can't, you couldn't, le están recordando a ella que ella tiene una prohibición, ¿cierto? Le prohibieron salir de noche, pero pues ella salió de todas formas, dijo, no pasa nada. Pero es diferente a que ella le digan, oiga, she mustn't go out tonight, no puede salir esta noche porque donde usted salga, su mamá le pega una pela, su papá la trae de las mechas a la casa, algo en consecuencia mayor, con una consecuencia más grande, puede ocurrir donde eso no sea respetado. Esa es la diferencia entre shouldn't, el can't o el couldn't y el mustn't, chicos. El shouldn't advierte, el can y el couldn't prohíben, pero pues no hay nada de aspecto legal o consecuencias graves si se llega a romper. Y el mustn't, sí ténganse, porque el mustn't puede representar una consecuencia o un castigo económico, físico o algo. ¿Entendida la diferencia? ¿Yes o no? ¿Yeah? ¿Más claro? Good, perfecto. So, vean que nos sirven siempre las tutorías para eso, ¿no? Que es estos encuentros, estos espacios así. Now, la última, el have to. ¿Se acuerdan que el have to en positivo es que lo están obligando? Es que tiene que hacer eso, ¿verdad? Pero entonces el have to en negativo, que lo vamos a llamar not have to, ya significa todo lo contrario. Con el have to me obligan, pero con el not have to me están diciendo tranquilo, no lo haga, no necesita hacerlo. Y acordémonos que está en verde, eso quiere decir que tiene que cambiar a la tercera persona. Entonces, cuando vamos a negarlo, nosotros decimos I don't have to, o she, he, it doesn't have to. ¿Bien? Entonces, ojo con esto, en negativo también cambiamos de acuerdo a la tercera persona, ¿right? Y esto es lo que necesitamos saber frente a los modales en positivo y en negativo, pero ya les voy a explicar ahorita el último, que es el wouldn't. Sigamos viendo el video. Might, may, could, or can. It looks nice, but it might be very expensive. Richard may be coming to see us tomorrow. So, bien, ese de posibilidad, pues ya lo habíamos hablado, ¿cierto? Ya habíamos hablado de que el can, el could, el may, y miren acá aparece el might, nos hablan de habilidades, de permisos o de chances en la vida, posibilidades de poder hacer algo. Resulta que ellos, chicos, son la mayoría de modales que necesitamos trabajar. Y eso son la diferenciación entre ellos. Good. Miremos ahora el último, que es el would, para ya hacer la explicación completa de los modales. Would you mind if I asked you something? So, would es un condicional. El would no tiene ningún significado en español. El would lo que dice es ia en español, trabajaría, comería, cantaría, dormiría. Eso es lo que significa el modal would, ¿sí? Siempre el would va a ir identificado porque va acompañado con el if, que significa sí de condición. Yo bailaría si supiera bailar. Yo comería si tuviera plata para comprarme una hamburguesa ahorita. El would es una condición y el verbo siempre se va a volver una condición cuando va acompañado con el would. Punto. Pare de contar. ¿Dónde vamos a encontrar el would? Siempre que hablemos de una situación hipotética. Y ahí es donde van a entrar los
tiempos condicionales, ¿cierto? Ese segundo condicional que ahorita vamos a estudiar en la siguiente franja. Ahora, el would en negativo también se asemeja a una advertencia, porque el wouldn't, que es el negativo, es una condición en negativo, es una especie de advertencia. Por ejemplo, ese she shouldn't go out tonight, no debería salir esta noche, se podría utilizar con el wouldn't. She wouldn't go out tonight. Ella no saldría esta noche porque va a depender de algo. Entonces, el wouldn't también me sirve a forma de advertencia cuando utilizo el modal en su expresión negativa. Ese es, chicos, lo que necesitamos saber acerca de los verbos modales en general. Right? So now, let's pay attention to the last verb, that is the conditional revision. Vamos a hacer una revisión general sobre los tiempos condicionales que ya debieron haber aprendido en el nivel básico 1. Bueno, mentiras, en básico 1 no se ve el cero condicional, en básico 2 se ve el primero condicional, y con ustedes estamos viendo el otro condicional, el segundo condicional, que es el hipotético. Entonces vamos a ver esa revisión de los tiempos condicionales para acordarnos cómo son los usos, de qué se trata y cómo se crean esas estructuras. Y con eso terminamos la sesión de tutoría de hoy. ¿Listo? Vamos a ver el video, vamos a tomar apuntes sobre las condicionales. Action. Conditionals, if clauses, introduction. Conditional sentences consist of two parts. The if clause, which is a condition, and the main clause, which is a result. For example, if it rains, we will cancel the trip. If it rains is the if clause, the condition. An if clause begins with if and has a subject and a verb. We will cancel the trip is the main clause, the result. The word if introduces a condition. This is something that may or may not happen, depending on the circumstances. We don't know exactly if it is going to rain, so we say, if it rains. And what is the result of this condition? We will cancel the trip. There is always a condition and a result. So, chicos, para hacer un recorderis, porque este no les va a aparecer en el examen. Recuerden que en el examen el que les aparece es el segundo condicional. Este condicional es el primero. Se llama la primera condicional, donde estoy hablando de que una acción en mi presente va a tener una reacción, bien sea en el mismo presente como en el futuro. Una acción siempre tiene una reacción. Aquí en este momento estamos hablando de cosas reales. Por ejemplo, si llueve, pues te mojas. O si llueve, pues te mojarás. O si llueve, cancelarás el viaje. ¿Right? La palabrita if introduce la condición en la oración. Y la segunda oración va a ir en futuro porque es como la consecuencia que yo voy a tener en el futuro. Aquí no me voy a tener mucho porque vamos a concentrarnos en el segundo condicional que ya vamos a ver. The if clause introduces a condition. The main clause is the result of that condition. What happens in the main clause is conditional to what happens in the if clause.
In other words, the main clause only happens when the events in the if clause happen. Note, there are two ways of ordering a conditional sentence. We can use condition, comma, plus result with a comma after the condition, or we could use result plus condition without a comma between the two. Look at the original sentence. If it rains, we will cancel the trip. Notice how there is a comma after the verb rains, which is the last part of the if clause. When the if clause comes first in the sentence, we put a comma after it. If it rains, comma, we will cancel the trip. But when the main clause comes first in the sentence, the comma is not necessary. We will cancel the trip if it rains. Notice how there is no comma in this last sentence. Si alcanzaron a escuchar el video, chicos, que escuché que se cayó la señal un momento. ¿Sí lo escucharon? Bien. Entonces, aquí estamos hablando de que yo puedo utilizar la cláusula if, la de la cadena o la acción que cometo al principio o al final de toda la oración. Si yo empiezo con la cláusula if, yo utilizo una coma para introducir la cláusula principal. Pero si lo que hago es empezar con la consecuencia de mis acciones y finalizar con la cláusula de la acción que cometí, no necesito utilizar la coma. Y esta regla también aplica para el segundo condicional, que es en el que nos vamos a enfocar. You can use either order. They are both used and both correct. Types of conditionals. The four main types of conditionals are the zero conditional, the first conditional, the second conditional, and the third conditional. Sometimes these are called type 0, type 1, type 2, and type 3 conditionals. ¿Por qué es importante reconocerlos todos? Porque todos nos llevan al siguiente. Y así los van a recordar más fácilmente. Tipo 0 o cero condicional. Una acción en mi presente tiene consecuencias en mi presente. Si yo no estudio, pues no paso el examen. Condicional 1. Una situación real en el presente va a tener consecuencias reales en el futuro. Si no desayuno, me desmayaré en el ejercicio. Condicional número 2. Una situación hipotética en el presente tendría un resultado hipotético en el presente. Si yo cantase bonito, ganaría más dinero. Pero como ni canto bonito, pues no gano dinero. Right? Ese es en el que nos debemos enfocar, muchachos, porque ese es el que está hablando de este nivel, el inglés para intermedio. Entonces vamos a saltarnos a revisar el condicional 2. Este video yo se los voy a dejar ya guardado aquí dentro de todo el material para que lo repasen, pero vamos a enfocarnos más en la construcción del segundo condicional, que es el que ustedes van a ver en su video, en su examen, su video, Second Conditional Explanation. Let's have a look. Miremoslo. Let's see. What if? What if? Situaciones hipotéticas, situaciones imaginarias. Hey there, I'm Emma from English. Today we're going to roll up our sleeves and practice with the second conditional. Now, this is one of my favorite grammar structures in English because we use it in different ways and we can have lots of fun with it as well. So that you know exactly what will happen in this lesson, let me give you a bit of an overview. Firstly, we're going to talk about the meaning, when and why you should use. A ella sí se las dejo en modo normal porque ella sí habla normal y ya si le pongo velocidad ya no la van a entender. Entonces, segundo condicional, ¿cuál es su significado? Situaciones hipotéticas que no son reales. Attention. Use the second conditional. Then we're going to look at what it looks like, what words, what tenses, what punctuation are important to help you use the second conditional accurately.
Then I've got a few important extra tips to help you use the second conditional correctly. So make sure you stick around for that part. And of course, there'll be some practice at the end. I'll be making a series of videos about conditionals, so make sure you subscribe to the channel and turn on notifications so that you know when each new lesson is ready for you. Now, this lesson is a little longer than usual because I really want to give you a clear and complete understanding of the second conditional. So go grab a coffee or a cup of tea, settle in. You won't regret it. Before we dive into this lesson, I want to make sure you know that the Lingoda language sprint is about to start. This intensive online language course runs for 90 days and it's going to boost your English grammar, your vocabulary, your speaking skills, plus you can earn 100% of your money back if you finish it. And because Lingoda are now an official partner of Cambridge Assessment English, all sprinters can take the Cambridge Online Language Test for free. Sprint registrations are open right now, so you still have time to join. In just 3 months, you could be speaking English more confidently and more accurately. But it won't happen unless you take action. So if you're the kind of person who thrives on a challenge, if you've told yourself that this year is going to be the year that you make it happen, is the perfect opportunity to prove what you're capable of. Me caí, people, me caí. So, vamos a saltarnos aquí, que es cuando vamos a mirar los usos. ¿Cuándo y cómo y dónde utilizo el segundo condicional? Cuando yo me imagino una situación diferente a la actual, ¿right? Entonces, yo voy viendo a la pelada o al peladito que yo quería como novio, como novia, y si yo me lo hubiese declarado, ¿qué hubiese pasado? ¿Cierto? Si yo me hubiese destapado, ¿qué habría sucedido? Good. Ese es uno de los primeros usos. Cuando hablamos de eso, situaciones hipotéticas, cuando imaginamos una vida diferente a la que es la real. We use the second conditional to talk about things in the future that are unlikely, or things that are impossible in the present. So we use it to imagine and to dream that the present situation is different than it really is. Now, this could be because it's impossible now, or because it's really unlikely to become real in the future. Not completely impossible, but unlikely. Entonces también cuando hablamos de cosas que son imposibles en nuestro presente o que pues no tienen chances de ocurrir hacia un futuro, ahí es cuando utilizamos este segundo condicional. So with the second conditional, we say, if this happened, then that would happen. So for example, if I had enough money, I would buy a house. If the present situation was different, then I would do that. If I won the lottery, I'd buy a house. Si ganase la lotería, ahora fijémonos aquí en algo. Recuerden que en inglés son muy recicladores, ellos no tienen conjugaciones infinitas para la cantidad de conjugaciones que tenemos en español. Por eso es que ustedes ven que en esta oración ustedes van a encontrar los verbos en pasado simple. ¿Por qué? Porque ellos no tienen una conjugación para hablar de estas situaciones hipotéticas. Entonces no vayan a traducir como si yo gané la lotería, no. Recuerden que en esta condición, cuando vemos el if, los verbos se conjugan como si ganase la lotería. Si yo me ganase la lotería, si yo cantase bonito, si yo viviese feliz, la conjugación es de esa forma. ¿Listo? Y por supuesto los que van acompañados del would o de la contracción que es el apóstrofe y la D van a terminar en ia, todos, cantaría, dormiría, ganaría, compraría una nueva casa.
Now, this is an unlikely event in the future, right? Because it's unlikely I'm going to win the lottery. Possible, but unlikely. Before we keep going with the other ways to use the second conditional, let's spend a little bit of time focusing on what it looks like. Conditional sentences all have an if clause and a main clause, which is sometimes also called the result clause, because it can only happen if the if clause occurs. It's a condition, right? If this happens, then that happens. Now, what exactly makes a conditional sentence the second conditional? So the second conditional uses a past simple verb in the if clause, then would, followed by the infinitive verb in the main clause. If she lived in London, she would have English friends. The if clause is the condition. Does she live in London? No. We're talking about a hypothetical situation here, right? So the result clause suggests what would be different, and would tells us that we're imagining the result, or, she would have English friends. It's not real. She doesn't have English friends now, but it could happen if she lived in London. Now, miren, would en infinitivo. Would más infinitivo. No se olviden de eso. El verbo no cambia porque el would es un modal. Y miren el ejemplo. If she lived in London. Si viviese en Londres, pues ella habría tenido o tendría amigos ingleses. Tendría, pero es una situación hipotética, no es real. If she lived in London, she would have English friends. Now, you can definitely make one or both clauses negative in a second conditional sentence. If I didn't want to go, I would tell you. If I didn't finish my homework, I wouldn't tell my teacher. And of course, we can ask second conditional questions too. Hypothetical questions, to ask someone to imagine what they would do in a different situation. So these situations are not real, but it's kind of fun to ask these types of questions, right? It really helps to keep conversations going sometimes. What would you do if you quit your job? If you won $1 million, would you travel the world? Para preguntarnos sobre situaciones hipotéticas, aparece también nuestro famoso segundo condicional. ¿Qué haría si? Con la pregunta, ¿usted qué haría? ¿Usted qué haría? ¿Qué haría si? Situaciones hipotéticas. If you only had one day in Singapore, what would you do? See how fun these types of questions can be? Choose one of them to answer in the comments below, but make sure you write your answer as a full second conditional sentence to practice the structure, okay? If I only had one day in Singapore, I would... Now, you can actually use could in the if clause to ask a similar question. So you would be saying, if you were able to, or if it were possible to. If you could travel to any country, where would you go? Now, notice that when you use could in the if clause, the verb that follows could is in the infinitive form, not in the past simple. And that's because... Now, ojo, miren que podemos utilizar el modal could en la if conditional, en la cláusula del if, para hablar de la situación hipotética. Yo pude haber dicho, if you traveled, si viajases a cualquier país, ¿a dónde irías? Pero también puedo decir, if you could travel, si pudieses viajar. Entonces el modal could también lo podemos utilizar en este pedacito de la oración en donde va el if, junto con otro verbo, para simular la situación hipotética.
antes del posible resultado. Si pudiese viajar, si pudiese cantar. Es que sería lo mismo que decir si cantase, o sea, si pudiese cantar. Entonces ese could más el verbo en su forma base nos puede reemplazar a un verbo en pasado simple y tienen el mismo significado. Because it's a modal verb, right? Standard English grammar rule. After modal verbs, we always have the infinitive. Now, we've been talking about hypothetical situations so far, but what are these other uses? Because we can use the second conditional to give advice. And if you think about it, when someone asks you for advice, you usually try to imagine what you would do in their situation and share that with them. So for example, if I were you, I'd talk to my boss before I quit my job. Or if I were her, I'd break up with him. Now, if you're wondering why in both of those examples I was using were with the subject I, I'm going to talk about that in a few minutes. But lastly, you can use the second conditional to give reasons why you can't do something. You've probably already noticed that English speakers are usually quite polite to each other. Instead of just saying no, we often try and soften our responses by explaining why we can't do something. And sometimes you might just want to explain a situation a little more. So the second conditional can really help you to do this. So for example, if I had the money, I'd lend it to you. I don't have to explain myself any further here. This sentence already explains that I don't have the money, so I can't help. But Miren, otra forma de hablar de la condicional segunda, para dar explicaciones del por qué algo no ocurrió. Si tuviese dinero te lo prestaría, pero no tengo. ¿Sí? Para dar razones por las cuales ustedes no hicieron algo. Para eso también usamos el segundo condicional. it suggests that maybe you want to, that maybe you would if you could. If I wasn't so busy, I'd invite you over for dinner. But I am really busy, so I can't invite you over. So we've covered what the second conditional looks like and when you can use it. But now I want to share some extra tips to help you understand it better and to help you use it accurately. So the first one I want to mention is that if is a conjunction, right? The purpose of conjunctions is to join two sentences or two different clauses together. There's a really strong relationship between the two clauses in a conditional sentence, right? They're really connected. The if clause contains a condition and the main clause contains the result, right? They rely on each other. Now, you may know that with all conditional sentences, you can change the order of your clauses. When this happens, it doesn't change the meaning. Acordémonos que la palabrita if es una conjunción, entonces es un conector entre dos oraciones, es un conector entre dos ideas. La palabra if va en la oración que me representa la posible acción y la otra oración que va con would es el que me representa la posible reacción o consecuencia. Y aquí está hablando la profe de el uso indiscriminado del orden de estas oraciones. Yo puedo empezar con la cláusula if o puedo finalizar la oración con el if y no va a pasar nada porque puedo cambiar el orden sin afectar el resultado. But there is an important punctuation change that you need to make. If it stopped raining, I would go for a walk. I would go for a walk if it stopped raining. Now, the meaning in these two sentences is exactly the same, but notice that when the main clause comes first, we don't include that comma before the if clause. Now, to be honest, this is really only significant if you're sitting an English exam or you're doing academic writing. You're going to get marked down for that type of punctuation error. But generally, it's not really something you need to lose sleep over. Now, in spoken English, the subject and would, they're usually contracted.
I'd, you'd, she'd, he'd, they'd, we. Ojo, siempre practicar la pronunciación de ese modal. Es importantísimo que suene cuando yo lo digo. Entonces digo I'd, you'd, she'd, he'd, they'd, we'd, para que la gente entienda que está ocurriendo la condición, que está ocurriendo una situación hipotética. Now, it's much easier to say this type of sentence quickly, and it helps you to sound a little more relaxed as well. But these contractions, very common in spoken English, common in informal written English, but you shouldn't be using contractions in formal written English, right? Just steer clear completely. Now, one of the most interesting parts about the second conditional is that it breaks some standard be verb grammar rules, right? We can actually use were instead of was with I, he, she, and it, right? Both of them are grammatically correct, but I guess were is a little more formal, all right? So we would use it in more formal situations. If I was you, I would break up with him. If I were you, I would break up with him. Both of those sentences are the same. Cuando vamos a dar también consejos, podemos utilizar el segundo condicional con la expresión if I were you. Y acordémonos también, chicos, cuando hablamos del verbo to be, esa vez que el verbo to be solamente va a funcionar como were. Es decir, antes decíamos she was, he was en las oraciones normales en pasado, pero con el tiempo condicional segundo, todas las expresiones van con were. She were, we were, they were, porque estamos hablando de el si fuese, si ella fuese, si yo fuese, si nosotros fuésemos, de la situación hipotética, ¿no? Entonces es en el único momento en donde vamos a encontrar esa reestructuración del verbo to be, que antes nos decían en pasado simple, para he, she o it es was, pero en el condicional para todos es where, everywhere, en todos lados. So people, vamos a dejar hasta acá. Esa es toda la explicación de los conceptos que tenemos para estar listos para este parcial de la próxima semana. Nos vemos la próxima semana muy juiciosos para la realización del parcial. Solamente entran, desarrollan el parcial y listo, no tienen nada más que hacer. Si ustedes tienen otros niveles conmigo, en básico 1 tenemos 4 componentes. Va a haber un pequeño quiz antes del desarrollo del parcial, pero en este solamente vamos a tener los 3 componentes: el language, el listening y el reading. ¿Listo? Voy a mostrarles la tarea que tienen, la última tarea que tienen para este segundo corte. Recuerden que todas las tareas están hasta el 3 de octubre. No se esperen hasta el 3 para hacerlas. Estén pendientes de estar completamente al día. Este grupo está completamente al día. Si no estoy mal, ahí va. Vamos a mirar. Libro de calificaciones. Ok. Vamos. Van bien. Pero mira, aquí veo unos espacios vacíos, entonces ojo ahí con esos espacios. Estén pendientes de desarrollar las actividades, por favor. Ahí, si alguno tiene plan de nivelación, acuérdense de ponerse al día con ese plan de nivelación. Por aquí el compañero Harold, él tiene plan de nivelación, por eso está en blanco. Si a ustedes se les pasó algo, por ejemplo, Michelle Dayana, veo que tienes el examen, escríbeme, porfa. Escríbeme para poder generar el plan de nivelación y que puedan ser reactivadas esas tareas. ¿Listo? Bien, les voy a explicar la actividad y luego ya miro con esto. La tarea, la última que tienen, es un pequeño quiz. Son 10 preguntas que todas tratan de los temas que hemos trabajado. Los comparativos, los superlativos, el modal would en la segunda condicional. ¿Sí? Entonces deben leer muy bien cada oración porque deben encontrar cómo decir el mejor consejo, cómo hablar de obligación, cómo leer cuál es la oración que está correctamente escrita de acuerdo a los comparativos, de acuerdo a los superlativos. Eso es lo que tienen que hacer.
de tarea. ¿Listo, chicos? Entonces, porfa, lean muy bien cada una de las actividades, lean las imágenes, lean las temáticas. Acuérdense de estudiar el rather, el would rather o el would prefer, que también entran dentro del parcial. Acuérdense que los dos significan preferiría. Would rather, would prefer. No tienen ninguna diferencia, solamente se diferencian cuando escribimos el rather than o el instead of, ¿no? Entonces acuérdense de estudiar eso en su trabajo autónomo. Y esa es toda la clase de hoy. ¿Listos, chicos? Entonces nos vemos la próxima semana para el parcial. Thank you for coming. Si tienen alguna inquietud, recuerden los espacios de tutorías. Para el preintermedio, las tutorías son los jueves de 8 a 10 de la mañana. Si no pueden, escríbanme por bandeja de Canvas. ¿Listo? Bye, bye. Bye, bye, people. Me traen atrás otra vez. Chinito.